Bueno, vamos a ver si os puedo ayudar un poco con esto de la configuración electrónica. En los otros ejercicios que os he mandado ya os dije que teníais que, en una de las preguntas, que decir cuáles eran los tipos de orbitales que se conocían. Supongo que ya habréis contestado que son los orbitales S, P, D y F. Pues bien, una de las formas en las que tenemos de expresar cómo se sitúan los electrones dentro de la corteza electrónica es lo que se llama la configuración electrónica. La configuración electrónica del átomo va a ser en función del número de electrones que tenga este átomo. Ya sabes que el número atómico es el número que caracteriza a los átomos, puesto que te dice el número de protones que tiene un átomo. Evidentemente, si el átomo es neutro, va a tener el mismo número de protones y de electrones, mismo número de partículas positivas y negativas, de tal modo que el átomo al final será eléctricamente neutro. Si no tenemos un átomo neutro, que tenemos un ion, entonces el número de protones y el número de electrones no va a coincidir. En principio vamos a hacer la configuración electrónica de átomos, es decir, de átomos que son neutros, pues tienen el mismo número de protones y de electrones. Es decir, con el número atómico sabré el número de protones y sabré también el número de electrones. Y la cuestión aquí es cómo se sitúan estos electrones en la corteza. Pues estos electrones no están en cualquier sitio, se encuentran en unos llamados orbitales, que son zonas de mayor probabilidad de encontrar al electrón. Estos orbitales, como bien he dicho anteriormente, son los más básicos, son S, P, D y F. En ellos caben un número de electrones máximo. En los orbitales S, el número máximo de electrones que caben son 2. En los orbitales P caben como máximo 6 electrones. En los orbitales D caben como máximo 10 electrones y en los orbitales F caben como máximo 14 electrones. Bien, el orden de llenado se puede hacer con el diagrama de Moller, simplemente poniendo 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, desde 1s hasta 7s. Ya veremos por qué cuando estudiamos el sistema periódico. Después me salto el 1s y empiezo por el 2p, 2p, 3p, 4p, 5p, hasta 7p. Después me salto el 2 y empiezo con el 3, 3d, 4d, 5d, 6d. No hay 7d. Y por último 4f y 5f son los únicos que hay. A continuación hago una serie de flechas que son las que yo tengo que seguir para ver el orden de llenado de los orbitales por parte de los electrones. Estas serían las flechitas que yo tengo que seguir para ver cuál es el orden de llenado de estos orbitales. Bueno, seguiría, pero así el último no voy a seguir, puesto que si no me voy a topar con estos números que he puesto aquí como número máximo de electrones de los orbitales. El diagrama de Moller se pone de muchas formas. Es un nombre un poco raro. Normalmente tiene aquí una diéresis en la O. Otras veces lo he visto solamente con la O. Bueno, eso es lo de menos. La cuestión es que este es el orden de llenar, es decir, primero se va a llenar el orbital 1s, cuando este se llene se llenará el orbital 2s, cuando se llene este se llenará el 2p, después viene el 3s, después viene el 3p, luego el 4s, después el 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p y así. Ese es el orden de llenado. Bueno, pues vamos a empezar a hacer la configuración electrónica de algunos elementos, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacer la configuración electrónica del hidrógeno, que es el elemento de número atómico 1, el primero. ¿Vale? Si tiene la configuración electrónica tiene de número atómico 1, significa que tiene un electrón, tiene un protón y por tanto tiene un electrón. Así que la configuración electrónica será 1s, es decir, en la capa 1s, en el orbital 1s, va a ir ese único electrón que tiene. Ese electrón lo pongo ahí y ya tengo la configuración electrónica del hidrógeno. El siguiente
es el helio. Tiene de número atómico 2. Voy a ver su configuración. Pues es, en el 1s se van a poner los 2 electrones que tiene el helio. Esa es la configuración electrónica del helio. Vamos a ver el litio. Venga, el litio, que es el elemento que tiene número atómico 3, su configuración electrónica será 1s2. Es decir, en la capa 1s tiene pues 2 electrones. Ah, pero es que el litio tiene 3. Pues entonces el siguiente electrón se va a poner en la capa 2s. Ahí va a ir el otro electrón. Ya tiene, el litio tiene 2 y 1, 3 electrones que se sitúan 2 en el 1s y 1 en el orbital 2s. Vamos a ver el berilio. Bueno, pues vamos a ver el berilio. El berilio tiene de número atómico 4. Vamos a ver dónde se sitúan los 4 electrones del berilio. Pues se sitúan en el orbital 1s, se sitúan 2 y en el orbital 2s se sitúan los otros 2. Ya tiene 4 electrones que están situados, 2 en el orbital 1s y 2 en el orbital 2s. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es el boro. Boro tiene de número atómico 5. Pues será 1s2, 2s2 y vamos a ver cuál es el orbital que se llena después del 2s. Pues el 2s después viene el 2p. Pues en el 2p tendrá un electrón, porque en total el boro tiene 5, es decir, tiene 2 electrones en el orbital 1s, 2 electrones en el orbital 2s, ya son 4, pues le queda solo uno que va en el orbital 2p. Voy a, en lugar de ir de uno en uno, voy a avanzar un poco más. Voy a hacer, por ejemplo, el del flúor. Venga, el flúor. El flúor de número atómico 9. Pues el flúor tiene de número atómico 9, tiene 1s2, 2s2, 2p, vamos a ver, tiene 4 y tiene hasta 9, 5, pues 5. 5 como en el p caben hasta 6, pues perfecto, 5. Voy a hacer, por ejemplo, el del sodio. Venga, el sodio. Sodio tiene de número atómico 11. De número atómico 11, pues será 1s2, 2s2, 2p6. Mira, 2p6 ya lleva 10 electrones, 10. Y el sodio tiene 11. Después del 2p, que tiene como máximo 6 electrones, se tiene que rellenar el orbital 3s, pues 3s. En el 3s tendrá solo un electrón, así tendrá los 11 electrones que tiene el sodio colocados cada uno en su orbital. Y así sucesivamente. Conforme van llenándose los orbitales con el número máximo de electrones permitido, cuando ya no caben más electrones, se llena el siguiente orbital con el número de electrones que hagan falta, hasta llegar a su máximo número y cuando ya se haya llenado, pues el siguiente. Espero haberos ayudado y que podáis hacer el ejercicio 8 perfecto.